Hey, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. Y si te dijera que una de las fragancias nicho más exclusivas del mundo de la perfumería masculina recibió una actualización bastante asequible, pues sí, aquí vamos a tener en esta ocasión la reseña del Afnan Supremacy Collector Edition. Una fragancia que está inspirada en el ADN del Creed Aventus Absolute, una fragancia que incluso dentro de la propia Creed al parecer es bastante exclusiva, ya que directamente con esta presentación pues ya no se encuentra en su página web, lo que puede dar a sentir que es una fragancia que directamente tal cual con esa presentación pues ya no está disponible por el momento. Así que sí, esta fragancia tiene ese ADN que, pese a que no estoy seguro si realmente es un clon 100% en todas las reglas, con el simple hecho de saber que tiene ese ADN es importante darle un ojo. Aquí vamos a descubrir si realmente es la bestia que todos dicen. Quédate entonces para que veamos todos los detalles. Afnan para nada es una novata en el mundo de la perfumería, como Casa Árabe, así como otras también. Siempre tienen una línea de perfume básicamente como su buque insignia. En esta ocasión es la línea completa de las Supremacy, que son algunas, no sé, 10. Y por favor, vamos a quitarnos de la cabeza eso de los dupes. Realmente la empresa lo hace bastante bien al dar muy buena fragancia. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Esta no es simplemente una botella bonita que es ideal para ponerla en una repisa. No, aquí en esta fragancia, con ese ADN que ya te dije que tiene, pues lo que hace la casa perfumera es homenajear ese legado que ha venido presentando con esta línea, pero en este caso, mezclando perfectamente bien unos toques clásicos, frescos, brillantes, cítricos, con flores blancas, matices cremosos y frutales que ya de entrada te puedo decir que es bastante sofisticada y que da una esencia exclusiva, con una versatilidad que creo que compite bien con la sofisticación que demuestra. Y que si quieres ver los detalles de su unboxing y demás, como viene en su presentación y mis primeras impresiones, sabes que aquí debajo te dejaré el link para que lo cheques. Pero vamos allá entonces con lo que realmente nos compete, que es ver su desglose olfativo. Obviamente primero viendo que tal anda su atomización, que no está de más, ¿verdad? Señores, esta es una fragancia que definitivamente puede que te llame bastante la atención. Pues vamos allá entonces a ver ese desglose olfativo después de su atomización. Vamos a verlo ahí. Como vean, una atomización bastante buena. Bastante se siente bien el atomizador. Vamos a colocarlo un poco. Wow. Pues entonces, mis amigos, prepárense porque al inicio lo que hace es recibirnos una piña jugosa, clásica, ¿verdad?, de los Creed, y la bergamota. Pero aquí dando un giro donde ya vemos presentando las flores blancas y la manzana. Aquí básicamente lo que hace es esta apertura dar una entrada bastante brillante y cremosa que te engancha inmediatamente, percibes estos matices. Luego la fragancia, cuando se va secando, entonces viene presentando el abedul con esa nota característica ligeramente ahumada que se mezcla bastante bien con un ámbar que está lo suficientemente adecuada. Es aquí donde la fragancia comienza a sentirse pues más cálida, más densa, más envolvente y sobre todo bastante varonil. Pero la grandeza de este perfume viene en el secado, donde aquí lo que contiene es musgo de roble y almizcle. Pero el ámbar gris o el ambroxan es el que manda, dejando una estela de sofisticación. Ese ámbar gris, ese ambroxan definitivamente supo bien para qué llegó al mundo de la perfumería, porque aquí en esta parte donde termina de dar esa esencia de clase, esa esencia de perfume caro, sin ninguna duda. Pero más allá de darte el desglose olfativo, que tú lo puedes encontrar en cualquier página web o directamente en la del fabricante, lo más importante también es pues ver cuál es la sensación real del aroma, cómo se comportan todas estas notas en conjunto para darte una sensación bastante definitoria de este perfume. Pues bueno, lo primero que te voy a decir es
que a la salida hay que tener un poquito de cuenta. Creo que ya te voy advirtiendo de que cuide las atomizaciones, por lo menos en un lugar cerrado, y más si es temprano en la mañana, donde el olfato está a tope. Pues básicamente aquí se siente muy brillante, muy, ¿qué le digo? Muy fresca. Incluso creo que algunas personas lo van a asociar con una sensación, pues más que aromática, alcohólica. Básicamente como esa sensación brillosa, con la piña, la bergamota, y una sensación que se puede llegar a sentir como la madera recién cortada. Estas características sí le aportan mucha luminosidad al perfume, pero que casi de inmediato viene apareciendo unos toques cítricos ligeramente atalcados, que aquí podemos mencionar que son encargadas de esta sensación pues las notas de las flores blancas y la bergamota, que lo hacen bastante bien en el inicio. Y luego de esta sensación, pues una pulcritud absoluta. Definitivamente la fragancia se siente súper limpia, así como detergente de alta gama. Y por favor, no te asustes con esa palabra de detergente. En este aspecto lo estoy diciendo en el buen sentido. Y luego otra vez viene apareciendo ese cítrico bastante cremoso y frutal, que ahí entra entonces en protagonismo la mezcla entre la piña y el ámbar. Definitivamente yo creo que esta fragancia gira en torno a una sensación cítrica bastante agradable. Pero más allá de definir cuál es la sensación, supongamos entonces hacer esta alusión de que tenemos un cóctel bastante exótico, donde tenemos la piña, le agregamos unos toques de limoncillo. Hay veces que se conoce como hierba de limón, lemongrass. Aquí en República Dominicana es bastante conocida, y lo que da es un matiz bastante luminoso, cítrico, fuerte, pero a la vez cremoso también. Le añadimos a esa mezcla de, ¿verdad?, la piña, el lemongrass. Le añadimos un poco de caramelo y por alguna razón un poco de detergente. Pues sí, parece loco, pero es la sensación que me llega. Y básicamente lo que hace así, una salida súper brillante, que incluso puede sentirse un tanto alcohólica, como bastante a madera recién cortada. Luego aparece un cítrico polvoso, y ese cítrico vuelve a aparecer después de una sensación muy limpia, pero en este caso más cremoso, más parecido a la piña. Esa es la fragancia que te va a acompañar el camino completo. Pero también te voy a decir algo, para que tengas mayor margen de referencia. Esto va en torno al Mont Blanc Legend Red. Si en algún momento lo utilizaste, esto pudiera ir por ahí. Y también va en la línea de este perfume, que es el Philos Messenger de Maison Alhambra. Este está inspirado en este suspiro que vemos aquí, pero en este caso tiene un cítrico polvoso, pero más seco y más brillante. Obviamente tanto de este como del Mont Blanc te lo voy a dejar en la descripción para que le eche un ojo. Y definitivamente lo que te estoy diciendo es que independientemente de las tres fragancias que te estoy mencionando, incluida este, si tanto te gustan ese tipo de aroma, muy posiblemente te van a gustar las otras dos. Es decir, si ya conociste el Mont Blanc, definitivamente amarás este y te va a llamar la atención mucho este también. Y amigos, me gustaría pedirle que si les está gustando el contenido hasta aquí, por favor regálame un like. Ve dejándome en los comentarios qué piensas de esta majestuosidad de fragancia. Ya de entrada le darías una oportunidad. En cuanto a su performance, definitivamente este es un perfume que no se queda atrás. La duración en mi piel va rondando en torno a las 7 a las 9 horas con bastante claridad. Obviamente las primeras 4 es bastante brillante, pero nada que te asuste de molestarle a alguien. Esta es una fragancia que definitivamente se siente bastante bien. Una proyección, una estela lo suficientemente adecuada como para llamar la atención. Ese perfume, ¿verdad?, que no es que anda full en beast mode, pero definitivamente no vas a desear nada más con su rendimiento. Pero más allá de todo esto, ¿qué tú proyectas con este perfume puesto? Pues mira, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora da la alusión de una fragancia brillante, energética, pero definitivamente te digo algo, ese toque de cítrico frutal que te he estado mencionando,
No es para nada el que utilizaría para ir al gimnasio o practicar algún deporte. Aunque sí te lo digo, nadie te va a meter preso si lo utilizas para esto. Definitivamente le vas a sacar más provecho cuando tú lo que quieres es proyectar seguridad, bastante clase y bastante comodidad. Es como si tuvieras un traje a la medida, aunque anduvieras en short. Aunque no te pongas este perfume con un short, por favor. En las ocasiones donde más te va a ayudar es cuando vas, un ejemplo, a una cita donde quieras tener esa proyección de seguridad, de atracción, de voz de mando, en eventos sociales, en reunión de trabajo donde tú quieres sentir que tienes la voz cantante, la voz sonante, ¿verdad? Y en cualquier evento de cualquier temporada del año donde quieras pues intensificar esta sensación, ¿verdad? Esta sensación de, hey, llegué yo aquí. Y definitivamente te va a ayudar bastante también cuando tú andas en modo oficina. Cuando tienes que ir de una reunión a una reunión o en cualquier momento en lo que lo tienes puesto, no importa que se presente una reunión de emergencia, definitivamente ya vas a tener tu amigo fiel que te va a acompañar en esas situaciones. En definitiva, es una fragancia que te recomiendo mucho porque siempre es bueno tener, y mucho más en las futuras temporadas que vienen, ¿verdad? Primavera, verano, donde vas a querer siempre tener un amigo fiel que te acompañe cuando quieras dar una muy buena impresión, una fragancia con mucha seguridad, un perfume perfecto para aquellos que son amantes de los perfumes cítricos y sobre todo cuando son amantes de fragancias que proyectan eso que realmente uno siente: tranquilidad, poderío, bastante atracción, una fragancia que definitivamente es bastante extrovertido, por lo que si tú no eres de aquella persona que aman llamar la atención, pues definitivamente te digo que no te pongas este perfume porque jalarás cumplidos sobremanera. Súper recomendadísimo y casi obligado de que te hagas de esta fragancia, porque definitivamente soy tu amigo y te quiero dar ese consejo. Y rara vez recomiendo tanto un perfume, pero es que definitivamente amo este aroma y creo que tú también lo amarás, y mucho más aún por el precio. Definitivamente es una maravilla. Dime, quiero que me dejes en los comentarios, ¿prefieres este tipo de cítrico bastante encantador, bastante agradable y con mucha presencia, con un ligero toque clásico y conservador? ¿O prefieres más unos toques más cremosos, quizás de la Ventus más, el original, más profundo, más proyectante, más oriental? Déjamelo en los comentarios y ve dejándome también si le darías una oportunidad definitivamente a este perfume sobre otras opciones de perfumes cítricos esta temporada. Y aquí, antes de que te vayas, me gustaría que le dieras un ojo a este perfume. Sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo el majestuoso Afnan Supremacy Collector Edition. Ahí te lo dejo.